esto les sorprenderá, solo un 10º aniversario, la poca vida, digamos, la corta edad de esta organización jurídica, y quizás sea porque muchos de nosotros tenemos asociada a nuestra memoria el nombre de Unicaja durante muchísimos años, decenios, como caja de ahorro, y a la acción social y a la obra cultural que siempre desempeñó con generosidad. La conmemoración que aquí nos convoca se ha desplegado, se despliega y se desplegará por todas las provincias andaluzas en forma de una extensa programación repleta de mesas redondas, talleres, conciertos, actividades deportivas, talleres. Y esta semana ha recalado aquí en el Muelle de las Delicias, en este espacio, en este domo tan impresionante, donde inmediatamente vamos a desarrollar el coloquio que hemos titulado Pintura contemporánea en Sevilla. En segundo lugar, quisiera también agradecer a las dos personas representantes de Unicaja hoy aquí, a Sara y a Emilia, responsables de la Fundación, tanto en Sevilla como en Málaga, y también presentar a las 3 personas que nos acompañan y que conforman el elenco principal de este coloquio, que yo simplemente voy a moderar. Y voy a presentarlo por orden de juventud, de una manera inmediata y breve. Y en primer lugar, a mi izquierda tenemos a Regina Pérez Castillo, granadina de Loja, que es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Granada y que siempre, a lo largo de su trayectoria profesional, ha estado muy vinculada a esta ciudad de Sevilla, que además es gestora cultural, comisaria de exposiciones. No voy a desgranar aquí todos los proyectos desarrollados por Regina, porque sería algo muy extenuante. Es escritora de arte. Para los alumnos que hoy están aquí y quieran dedicarse al comisariado de la editorial Síntesis, es imprescindible su manual de gestión y diseño de exposiciones temporales. También es una interesantísima investigadora, y de gran interés y justicia es su biografía sobre José María Moreno Galván, que quizá haya sido el más incisivo y comprometido de los críticos andaluces del siglo XX. Y por encima de todo, yo lo quiero recalcar, es docente, profesora titular de la Escuela de Arte San Telmo de Málaga, y a mí me parece muy importante señalar esto porque necesitamos a personas que, como ella, ayuden a la formación de nuevas generaciones de creadores. A continuación, a mi derecha, les presento a Gloria Martín Montaño, sevillana, licenciada y máster en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, con quien hace poco también compartí una breve charla en esta misma casa, aunque fuera allí en la avenida de La Palmera, en la sede hispalense de la Fundación Unicaja. Una artista plástica a la que tampoco haría falta presentar. Una artista en toda la extensión de la palabra, ¿no? Ella ha recibido becas como la beca Vázquez Díaz, de la Diputación de Huelva, la beca Marín Antolín o Mario Antolín, ¿no? Vinculada a los premios de pintura BMW, ha recibido el premio de la creación artística de la UNIA, de la Universidad Internacional de Andalucía, y ha sido artista residente en la Fundación Antonio Gala, en el Colegio de España en París o en el MAC de Bruselas. Me permitirán ustedes no desglosar, digamos, esos acrósticos en francés, porque mi francés no es muy bueno. Ha realizado también numerosas exposiciones individuales y colectivas, nacionales e internacionales, últimamente en la Feria de Arte de Estambul, ¿no? Y tiene obras en numerosas y prestigiosas colecciones, entre ellas también en la colección de arte que tiene la Fundación Unicaja, que hoy nos acoge. Y finalmente, a Miki Leal creo que tampoco hace falta presentarlo. Si ustedes no lo conocen, les diré que, además de ser ese miembro fundador del mítico grupo creador que fue The Richard Channing Foundation, es uno de los artistas
sevillanos, andaluces y españoles de su generación con mayor trayectoria internacional. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, su vida profesional transcurre actualmente entre Madrid y Portugal, aunque también sin perder la vinculación con Sevilla, y ha sido galardonado con numerosos premios nacionales e internacionales y también con becas, ¿no?, como la del Consulado General de España en Nueva York, una de las más recientes. También ha recibido el premio Altadis, el premio de pintura BMW, ha sido becado para la Academia de España en Roma, y el número de exposiciones individuales y colectivas en centros de arte, museos y galerías es tan ingente, creo que son por lo menos 4 folios de los que me han enviado, que tardaríamos varios coloquios en enumerarlo, del mismo modo que si nos detuviésemos en todas las colecciones privadas o públicas que poseen obras de este artista. Bien, para dar un poco de sentido al coloquio, yo previamente he enviado pues, una serie de no preguntas, pero sí temáticas sobre las que podría girar esta intervención, que iré pasándole a cada uno de ellos, dejaremos ahí en el aire y cada uno podrá, digamos, ir contestando, ¿no? Pero si me permitís, voy a ejercer de historiador del arte por un momento, antes de volver a colocarme la capa de moderador y de crítico de arte. Y voy a mencionar una cuestión, voy a referirme a una cuestión histórica que quizás nos haga reflexionar en el hoy, en la actualidad que vivimos, ¿no? Como todos conocemos, el 1 de enero de 1660, un grupo de creadores encabezados por Bartolomé Esteban Murillo fundaron la Academia de Arte, mejor dicho, Academia del Arte de la Pintura aquí en Sevilla. Pero ese loable empeño que pretendía la formación, la profesionalización del sector, se extinguió 14 años después, en 1674. Me interesa, sin embargo, señalar algo que sucedió un siglo después. Y es que en 1769 se creó la Academia de Tres Nobles Artes de Sevilla, inaugurada, como acabo de decir, en 1769. Su impulsor fue un erudito, Francisco de Bruna. Bajo el espíritu de la Ilustración, le escribió una misiva al secretario, entonces de Carlos III, que era el marqués de Grimaldi, porque pretendía que el soberano apoyara esta nueva academia artística, ¿no? Y un extracto de esa carta que le manda dice: pero la injuria del tiempo y el abandono de las artes puso en esta ciudad, se refiere a Sevilla, en una total decadencia, aunque siempre se ha visto en ella inclinación a la pintura. Este medio que ha suscitado la casualidad puede ser el camino de su restauración si merecen el amparo de vuestra excelencia. O sea que estaba diciendo, en 1769, que realmente ha sido la pintura la gloria y el impulso cultural de esta ciudad. Bueno, era simplemente una cuestión anecdótica para dar paso a lo que vamos a hablar, ¿no? Sevilla, la contemporaneidad y la pintura. Y dejo aquí la primera de las cuestiones, ¿no? Sevilla y la pintura. ¿Por qué creéis, los que estáis aquí, que hay una ligazón, hay una relación histórica tan íntima entre Sevilla y la pintura, Sevilla y este género, más que con otros o con otras disciplinas, ¿no? ¿Tiene que ver con algo que nos llega de lo vernáculo o tiene que ver con la docencia en Bellas Artes? No sé, vuelvo a empezar un poco, empiezo por mi izquierda y no sé, Reyes, ¿tú qué piensas sobre esta cuestión? Pues justamente estabas comentando esto y hace poco estaba escribiendo yo sobre la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Mira. Y sobre la tradición de estas primeras escuelas, Santa Isabel de Hungría, todo esto. Y una de las cosas que yo anotaba en ese texto era que la pintura siempre ha sabido transformarse en Sevilla. Siempre ha existido pintura y generación tras generación ha sobrevivido de alguna manera, sigue sobreviviendo. Si tuviera que buscar un motivo por el cual la pintura tiene esta ligazón con la ciudad, pues yo creo que
la poética a la que la propia ciudad se presta, ¿no? Tanto en literatura como en pintura. Yo creo que la poiesis, ¿no?, está totalmente ligada con la pintura, y el clima, la ciudad, las relaciones sociales que se generan entre las personas en esta ciudad, yo creo que eso está intrínsecamente unido a la representación de la realidad, ¿no?, la figuración que tanta importancia ha tenido en la tradición pictórica sevillana. Y a mí una de las cosas que más me interesan es cómo, por ejemplo, en un mundo súper virtualizado en el que vivimos, sigue habiendo alumnos en la Facultad de Bellas Artes que siguen pintando, que la pintura sigue encontrando ahí derivas y sigue contando cosas, ¿no? A pesar de que estamos en un mundo ya totalmente transformado desde ese barroco, ¿no?, que tú comentabas. Es verdad. ¿Y tú, Gloria? ¿Tú qué? Bueno, yo creo que Sevilla está vinculada a la pintura un poco también por eso de la representación, de la necesidad de representar, ¿no? Y sí es cierto que en la Facultad de Bellas Artes, nosotros que venimos de Bellas Artes, la formación está muy basada en lo tradicional. Y esa tradición, pues la tenemos ahí, es un pozo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque también considero que es un poco lastre, ¿no? Creo que los artistas en Sevilla estamos un poco lastrados por ese peso tan gordo que llevamos, ¿no? La pintura y el lenguaje se va construyendo y nosotros llevamos mucho de lo que tirar, ¿no? Yo creo que sí, es cierto eso que está diciendo Gloria, pero bueno, yo creo que es inevitable pensar en eso, en un siglo de oro mítico, que tú dices, bueno, pues si está Velázquez o si está Zurbarán o está Murillo, pues evidentemente yo creo que hay una educación, por decirlo así, a nivel de ciudadanía desde hace muchos siglos, donde la gente está muy acostumbrada a ver pintura, que en otros sitios no pasa. Y entonces yo creo que eso hace también que haya, no sé, que haya un sentido común con aquello que uno representa o con lo que pinta, ¿no? Y entonces, bueno, que es obvio, pero no solo por eso, sino en la mezcla de cultura, lo que era Sevilla en, yo qué sé, en el 16 o en el 17, claro, que era, pues yo qué sé, de las ciudades más importantes del mundo, con lo cual es obvio que se trate con un respeto curioso, y por eso yo creo que también se lee también la pintura en Sevilla y sigue habiendo esa formación como innata, que da igual que te dedicas al arte o que no te dedicas al arte, pero que lo tienes como un poco intrínseco en tu ADN, ¿no? Sí, yo sí puedo aportar algo. Yo creo que desgraciadamente además la pintura ha sido, digamos, tomada en muchas ocasiones como sinónimo de tradición, cuando todos los que estamos aquí, vosotros como artistas, los que están aquí también, pues habéis roto siguiendo ese género con la tradición vernácula, y además no con la tradición vernácula, que está muy bien, sino con la que se enseñaba en la academia. Pero ahora vamos a empezar al revés, y os pregunto, con la etiqueta de pintor, ¿os sentís cómodos? Porque bueno, en el mundo en el que estamos también, que bueno, la pintura es algo, digamos, absolutamente tan amplio. Yo cuando me preguntan, yo soy más pintor que otra cosa, sinceramente. Pero y aparte, con lo que estábamos hablando antes también, es que curioso, o sea, mi referente, yo sigo pensando en, o sea, yo qué sé, cuando hago cosas sigo pensando más en Zurbarán que en, yo qué sé, iba a decir que en David Horney. En David Horney sí, porque me gusta mucho, pero bueno. Pero que te quiero decir, sigo pensando más en esa tradición, más que en algo puramente contemporáneo, ¿no? Y con lo de la etiqueta, pues, bueno, yo qué sé, mira que yo soy bastante artista multidisciplinar, por decirlo de alguna manera, pero mi visión frente a lo que hago o a lo que produzco normalmente es una visión de pintor, con lo cual me da igual de hacer una escultura o una cosa de bulto redondo o una instalación, pero siempre desde una visión muy pintor, muy de construir por capas, de mirar de atrás hacia adelante, o sea, como construyo yo un cuadro, construyo no sé, una exposición en una galería, incluso, o lo que sea. Incluso cuando, por ejemplo, en la cerámica también. En la cerámica también, por eso digo que soy pintor, aunque de repente pues, tangencialmente haga otro tipo de trabajos. Vale. ¿Y tú, Gloria? Yo también. Tengo clarísimo. Sí, yo creo que la pintura es mi práctica artística con la que me identifico, a lo que llegué de la manera más natural y en la que sigo, y es el camino, y la pintura me va marcando cosas, y desde ahí es de donde lo pienso todo.
Es incluso una manera de estar no solamente en el arte, sino en la vida. No sé, el acto pictórico para mí tiene mucho que ver con la meditación, con la presencia. No sé. Hay otras disciplinas pues, que se pueden proyectar desde otros lugares, ¿no? Pero la pintura necesita estar delante del cuadro, necesitas estar y mindfulness, vamos, estar y cuestionarte cosas y preguntarte y pelearte con el cuadro o abrazarte al cuadro. O sea, pero es un acto que tiene mucho que ver quizá con la meditación o con, no sé, para mí yo lo necesito. Vamos, y soy pintora porque si no lo hago enfermo. O sea, que es así. Sí, sí. Bueno, esa es una cuestión que me llama mucho la atención porque, bueno, no solo los pintores, evidentemente, artistas que trabajan con otros medios, también siempre me han comentado esa cuestión de la necesidad diaria. Digamos que no es como, digamos, cualquier otro trabajo u profesión en la que tú puedes estar, voy 3 meses y es muy difícil, digamos, desmarcar tu día a día de tu profesión, ¿no? También, por otro lado, ¿no? Pero al final lo que estábamos hablando, que, o sea, quiero decir, yo puedo estar perfectamente 3 meses sin trabajar, ¿no? Pero porque, o sea, sin trabajar me refiero delante de la pieza. ¿Por qué? Porque al final tú estás trabajando las 24 horas del día, o sea que yo qué sé, yo estoy tomando una copa y estoy mirando el suelo o los zapatos de aquel, o sea, me están dando automáticamente impulso para archivar, para ver, viendo cine, leyendo, yo qué sé, música, lo que sea. Entonces, en ese sentido, la labor o el trabajo de un artista, creo yo, es estar. O sea, es permanecer y bueno, y darse cuenta en esa elección de la imagen, en ese, no sé, en eso, focalizar hacia dónde miras, más que realmente después la lucha con el medio, que a veces, bueno, lo puedes dejar un poco más de lado, a veces enfocas más, a veces te llevas, yo qué sé, yo soy muy impulsivo y de repente estoy 2 semanas ahí que no salgo y de repente, pues, yo qué sé, me llevo un mes que no hago nada. ¿Por qué? Pues yo qué sé, estaré escuchando otra cosa o mirando o lo que sea. Y a pesar de todo yo soy de los más o menos rigurosos, o sea, que soy de los de ir al estudio. Pero necesito ir al estudio porque es mi lugar común, es mi hábitat, necesito eso, escuchar música, leer, tocar algo en la guitarra, lo que sea. Pero necesito permanecer en ese ambiente donde surgen cosas. Bueno. Y eso que dices es muy interesante, lo de que estoy en cualquier parte y es ver la vida con los ojos del pintor, o sea, que tiene mucho que ver la pintura y la poesía también tiene mucho que ver, ¿no? Es como imágenes que de repente se aparecen, se presentan y te atraviesan y mucha gente no piensa en eso. Yo, por ejemplo, cuando voy en el coche siempre me hace gracia que yo voy mirando mucho, bueno, el paisaje, lo que sea, ¿no? Pero de repente, casi automáticamente yo siempre pienso cómo lo pintaría, cualquier cosa. Y siempre tengo ese rollo de, o sea, de qué hago primero, qué hago después. O sea, mi traducción del paisaje, por ejemplo, es a nivel pictórico. No lo veo a nivel solo y exclusivamente del asombramiento por algo maravilloso, ¿no? Sino simplemente digo, pues yo pintaría primero la montaña, después pintaría el camino y ahí le daría una veladura. O sea, que lo voy pensando y voy construyendo la imagen. Y realmente es lo que me hace después, más o menos tenerlo claro cuando tengo una idea o cuando tengo algo que decir, el tener una estructura formalmente idónea para hacer una pieza. O sea, yo creo que mi labor más certera creo que es en esa elección y en esa estructuración de lo que quiero hacer, más que realmente a la hora de poner la pintura en sí, que dentro de lo que cabe, pues más o menos uno tiene su práctica. Sí. Yo no podría entenderlo a ellos sin la etiqueta de pintores. Es que a ti te iba a preguntar, como crítica, como docente precisamente, ¿qué vigencia tiene esa etiqueta actualmente? O sea, desde tu punto de vista, digamos, respecto a ellos y respecto a en general. A ver, es que claro, estamos aquí con 2 pedazos de pintores, que yo además mi formación como investigadora y como crítico de arte está enraizada a figuras como la de Gloria y Miki, y he tenido la posibilidad de descubrirlo en ferias de arte, en exposiciones. Todavía recuerdo la exposición de Escópico, Escapar, Esconder, donde había una pieza tuya. O sea, el descubrimiento que eso supuso para mí
el diálogo de esas piezas entre las que está Miki, el texto que escribí para una de tus exposiciones. O sea, para mí, hablar de ellos dos es hablar de pintura, ineludiblemente. No, si pienso en ellos, pienso en pintura. Y pienso en los hallazgos que he tenido la posibilidad de hacer gracias a sus trabajos, gracias a las propuestas que ellos hacen en su pintura. O sea, fíjate que Miki, por ejemplo, toca el tema de la cerámica, ha hecho también muchas... Pero para mí Miki es pintor. Sí. Y Gloria igual. Sí, para mí también. Y me encanta que exista esa etiqueta y que ellos defiendan la pintura con su trabajo como lo hacen. Por supuesto. Es una etiqueta además que yo, en mi humilde opinión, desde luego no se va a perder nunca por mucha inteligencia artificial, por muchos medios que podamos, digamos, añadir al proceso, digamos, creativo, y la pintura va a permanecer. De hecho, además, ahora decía algo muy interesante, cuando un pintor va en coche, cuando un historiador del arte va en coche y va mirando los carteles, las publicidades, yo siempre pienso en quién se ha inspirado. O sea, ¿esto quién lo ha hecho antes? Aquí hablabas antes de Hockney, ¿no? Aquí hay algo, cómo este fotógrafo, cómo este publicista, o sea, ¿en quién se ha inspirado? Porque nada surge de la nada, evidentemente. Yo siempre voy mirando, pues esto, claro, aquí está el referente, aquí está. Pero bueno, en fin. Siguiendo con el tema de la pintura contemporánea en Sevilla, podríamos hacer una evaluación de esta generación pictórica en la cual vosotros estáis y bueno, nosotros también hemos participado en lo que hemos podido y hemos visto en muchos casos crecer. La pregunta es, y aunque los pintores de los 80, yo recuerdo cuando empezasteis ambos, esa década de los 90, que fue un poco de vaguada, de valle para la pintura después del éxtasis, la emergencia de los 80, ¿creéis que vuestra generación, digamos, en ese intercambio de siglo, hubo una reactivación, hubo no sé, si fue un hecho accidental, si fue algo circunstancial, algo excepcional, pero con vuestra generación se volvió a recuperar, digamos, lo pictórico? Porque es verdad que todos esos pintores de los 80 seguían trabajando, evidentemente, pero con vosotros volvió a cambiar, hubo una mirada hacia aquello. Yo además, voy a contar una anécdota, tú estabas ahí, yo estaba aquí, estábamos, y yo recuerdo perfectamente de un director del Centro de Arte Contemporáneo que me dijo en el año 2000 y muy poquito que él no iba a exponer pintura porque eso era... Y terminó exponiendo pintura en su centro de arte, evidentemente. Sí. Pero había como una especie de, desmotivación. No, sí, es verdad que al principio yo creo que esa reactivación no vino exactamente de la pintura, porque incluso nosotros, los más pintores que casi todos hemos sido, yo creo que en esos años mirábamos mucho a esa peña de los 80, que además nos conocíamos casi todos, y bueno, y a todos los Kippenberger y a todos los que habían pasado por aquí. Y lo que sí es verdad que teníamos como un gran respeto por toda esa gente que había pasado y que conocíamos a nivel casi histórico, ¿no? O sea, que tú hablabas, yo qué sé, en la facultad, nosotros, aquí que estás Javi también, pero tú hablabas de Federico Guzmán y él estaba hablando como si estuviera hablando de Hockney, sí. O yo qué sé, o de Agredano, conocíamos muy bien todo eso que teníamos detrás, ¿no? Pero yo creo que curiosamente no era tanto a nivel pictórico, sino ahí estábamos mirando, creo yo, que es una crítica hacia nosotros mismos, hacia otro sitio, hacia un sitio como un poco más universal, como un sitio un poco más del arte contemporáneo, lo que empezábamos a entender que podía ser el arte contemporáneo. Y porque eran momentos que todo el mundo era como si quisiera hacer instalaciones y cosas así, que después no fueron. Pero cuando nosotros montamos la Richard Channing, pues era un proceso de ese tipo. Y eso casualmente también enlaza muy bien con lo que tú dices, que había un bajón, pero brutal. O sea, hubo, yo qué sé, bueno, habrá gente que esté por ahí en medio que dirá que no, pero bueno. Pero yo estoy hablando por lo menos de 10 años, que había como un vacío totalmente. Cuando nosotros empezamos a exponer, yo qué sé, con Cabecanen, con gente que estaba... Bueno, los últimos habían sido estos que estamos diciendo.
que son gente de eso, de una generación mucho anterior a la nuestra. Y sí es cierto que con la llegada de algunos artistas o de algunos agitadores culturales, como fue la Richard Channing, por ejemplo, pues se empezó a reactivar ese mundo un poco más como profesionalizado, ¿no? Como, no sé, de repente aquí venían gente yo conocía mucha gente de Madrid, que ahora son directores de museos o ahora son que venían aquí a ver un domingo a la Richard Channing. Y tú decías, ¿esto cómo es posible? Pero bueno, porque yo creo que había habido un vacío de manera natural, tampoco fue muy premeditado. Y nosotros yo creo que supimos coger bien el testigo, tampoco de una manera muy premeditada, pero sí de una manera muy natural. Bueno, después, justo al momento empezó Sala de Estar, por ejemplo, no sé, y hubo una especie de movimiento de contagio simultáneo, pero siempre con eso, con una actitud de disciplinas variadas, no solo a ese nivel pictórico, sino tú querías ser moderno en ese momento, ¿no? Y era como un ataque de modernidad, vamos. Bueno, yo creo que vino bien, vamos, en ese momento. ¿Tú qué piensas? A principios de los 2000 era moderno, al principio de los 2000 estaba casi empezando. Y bueno, sí recuerdo eso de Sala de Estar, de muchas propuestas distintas. Y yo creo que tengo la idea así como un poco como de canon, ¿no? De que hay un tipo de pintura a la que se van sumando otros movimientos y que se va como enriqueciendo y sigue hasta ahora. No sé, creo que tiene que ver un poco con eso, como visiones, ¿no?, que se van enriqueciendo. Pero es verdad, yo estaba en la carrera y había como cierta tonía en la ciudad en los 90, no sé, era como, no sé, no pasaba nada. Y con la Richard Channing, con Sala de Estar después, con Canning. Pero fíjate que había gente, yo me acuerdo cuando lo de la Richard Channing era curioso, porque nosotros ya teníamos, Javi, yo, Norbe, gente, teníamos un montón de, que ya habíamos compartido estudios desde muy joven. Empezamos a tontear con alguna galería, empezamos a hacer proyectos, hacíamos trabajo en casa, que lo normal no era tener estudio cuando un tío está en segundo de la facultad. Hasta que no terminabas y no sé qué, no sé cuánto, alguien no caía en que podía ser artista. Nosotros teníamos como una intuición de lo que podía ser aquello y entonces empezamos a compartir estudios, ¿no? Ahora que está tan de moda lo de compartir estudios. Pues eso lo hacíamos en ese momento. Pero sí es verdad que había algunos como detonantes así de pronto, que tenían mucha gracia, que era como, por ejemplo, Juan del Junco. Nosotros la Richard Channing se monta porque Juan del Junco estaba haciendo, no me acuerdo qué era, un grado o lo que sea, en la Universidad de Winchester, que se fue desde aquí de Sevilla. Entonces venía como totalmente, como eso, algo que no has visto en tu ciudad, ni en Madrid, ni en otro sitio, sino como, oye, tío, que es que allí tienen unos estudios y hacen cosas como las que hacía, yo qué sé, John Cage, y como algo como nuevo, ¿no? Sí. Pero bueno, que eso es más viejo que el hilo negro, pero entiéndeme que había como una necesidad de hacer otra cosa en Sevilla, ¿no? Y eso yo creo que por ahí empezó un poquito esa dinámica. Y en tu caso, tú que eres exultantemente joven, pero sí que has estudiado esa época y tal, sí. ¿Tú crees que hay una cesura y de pronto un cambio? Hay una coyuntura, que en muchos casos es verdad que la coyuntura no es algo premeditado, sino que se da porque, bueno, hay distintas personas que entran a trabajar, algunas pues desde el comisariado, otras desde la crítica, muchos artistas, gente en las facultades, gente, no sé, sí. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, yo lo que percibo es que hay modas, como siempre, en el mundo del arte no está exento de ello, y de repente llega performance, llega instalación, la pintura expandida, o sea, llegan como modas de otros lugares, pero como yo siempre le explico a mis alumnos, yo creo que la pintura es atemporal completamente, porque las características ápticas que le ofrece la pintura al artista, bueno, yo siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos de los e-books, ¿no? Cuando llegan los e-books y se empiezan, no, esto va a revolucionar el mundo del libro se va a perder. No, porque a los seres humanos nos gustan los libros, nos gusta tocarlos, leerlos, nos gusta leer en papel porque digamos que lo que te ofrece ese objeto como tal llena el alma, ¿no?, por así decir. Y yo creo que el acto de la pintura es eterno, como el libro impreso, ¿no? Algo que al artista, la confrontación, el estar frente al lienzo,
el trabajar en el lienzo, como decía Miki, cuando no estás delante de él, la puesta de pintura, como defendía mucho Juan Bosco, mi querido profe, que hablaba de la poesía de la puesta de pintura. Eso es algo que es inexplicable para el artista, ¿no? y que por algún motivo no se extingue nunca. Y por eso yo os decía antes que sigue viva en un ámbito virtual. Sí. Y yo creo que entonces también seguía viva, solo que bueno, estaba oculta, había una cierta desazón en la propia ciudad, se dieron una serie de elementos que coincidieron. A mí me sorprendía mucho, vosotros lo recordaréis más, pero además que sorprendía mucho a gente y a artistas que venían, y era la comunión que había en la post-exposición entre esas generaciones de los 80, cuando inauguramos alguna cosa en Cabecanen, por ejemplo, y íbamos a tomar una cerveza, entre gente que entonces tenía 50 años o 40 y tantos largos y gente con 20 y pocos, ¿no? Y todo el mundo hablaba y tal. No era como una mentoría, pero era como, bueno, pues contar a cada uno sus experiencias. Bueno, eso es algo que sí, es algo que se da aquí. Que se da aquí, pero no se da en otros lados, ¿eh? En otros lados. En otros sitios no se da, ¿eh? Eso es de aquí. Eso es muy de aquí. Eso es muy de aquí. Es verdad, es verdad. De hecho, bueno, perdona, cuando se habla que si escuela sevillana, escuela de pintura sevillana, y yo siempre digo, no, la escuela de pintura sevillana es eso, son esas relaciones sociales que se generan entre los... Una escuela de vida, en realidad, más una que escuela en de vida, otro exacto. lado. Sí. Es verdad que en otras ciudades, también andaluzas, vamos, tampoco hay que irse muy lejos, sí que los artistas viven un poco más al interior. Sí. A mí me ha pasado, bueno, como crítico en otros sitios, tal, he llegado a otras ciudades y tal, y he dicho, ¿no os quedáis después de la inauguración? Tal? No, eso, yo me acuerdo la primera vez que expuse en Barcelona, que era un proyecto con, no sé, con Mar Vives, Bestué, no sé qué, era así en una institución así buena, no me acuerdo dónde era. Y de repente, pero era como las 8 de la tarde. Sí. Y yo era como, inauguramos y después, bueno, pues vamos a tomar algo, ¿no? Y era imposible, todo el mundo desapareció. Bueno, yo como me quedaba en casa de Marvive y esta gente, pues no lo montamos nosotros, pero te quiero decir que era como algo como, no, aquí no se hace. Y vamos a hacer nada, bueno, hace 20 años, yo qué sé. Sí, pero verdad. bueno, yo con respecto, a mí es que sinceramente, el tema ese del punto de pintura sevillana o sea, me da por un lado, me da como alegría y por otro lado me da un poquito de grima. O sea, tengo ahí porque el arte en definitiva tampoco tiene nacionalidad ni nada, o sea, es una cosa más universal. Es como eso, yo qué sé, como si le pregunta, no sé, nadie pregunta si Fidia, bueno, que era griego o lo que sea. O sea, que el arte no se cuestiona en nada. Es curioso, lo curioso probablemente de Sevilla es que haya habido tanto y tan bueno, la verdad. Pero que realmente, bueno, no sé, a mí me da un poquito de grimita, no sé cómo explicarlo, pero no sé. Bueno, es la verdad una sensación extraña. Eso último que has dicho me lleva a una pregunta que también, a una cuestión que os envié acerca de lo de escuela sevillana, del reconocimiento, de si hay algún distintivo, algún lenguaje, alguna forma de expresión distinta que hace que pueda, digamos, ser soportado por este lema de escuela sevillana, sobre todo de pintura. En Valencia te pasa igual. En Valencia hay una escuela de pintura valenciana y sigue existiendo. Es una cosa así como más fría, no sé, más geométrica, más de una superficie como más lavadita. Sí, por supuesto. Y se nota mogollón, un artista. Pero eso, que yo creo que la gran diferencia es que aquí somos mejores. Vamos, venía un poco digamos, esta cuestión venía un poco porque, bueno, yo creo que al final los que creamos marcos estancos y este tipo de términos, escuela sevillana, escuela valenciana, escuela andaluza, pues somos los historiadores del arte. Creo que además por una cuestión absolutamente de ahorro de energía, porque es muy fácil, o es mucho más fácil estudiarlo compartimentado que estudiar, digamos, una escena panóptica que es mucho más compleja, ¿no?
Pero vosotros como artistas os sentís representados cuando se habla de... Y además el tema de escuela andaluza, escuela sevillana, es un tema recurrente a lo largo de la historia del arte. O sea, surge en el 17, se vuelve a recuperar con la crisis del 98 a principios del siglo XX. Durante el franquismo también hay una escuela nacional y escuelas, digamos, regionales. Entonces, como durante las autonomías también se ve muy claramente durante la década de los 80 cómo se potencian a una serie de artistas y una serie de centros por parte de las autonomías que quieren tener una escuela propia, no una escuela, una serie de artistas, digamos, que sean santo y seña de las bondades de su tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero que quiero decir que más que... Es que ya te digo, no sé cómo explicarlo, pero o sea, que como que te gusta pertenecer y que no a la vez. ¿Sabes? Es como, bueno, y siempre ha existido, pues, la nueva figuración madrileña, por ejemplo, sí. Pues bueno, o sea, que sí hay siempre como una tendencia, a, como tú dices, a delimitar, a marcar, a estructurar. Nueva figuración madrileña, que dos son madrileños, el resto sí. son bueno, y hay un montón periferia. Y hay un montón de andaluces también, sí, por ahí. Muchísimo, muchísimo. Claro. Hay mucho. Claro. ¿Tú qué piensas? ¿Tú te sientes sevillana, andaluza, de la escuela pictórica? O sea, lo que quiero expresar es, ¿tú te sientes una parte de una larga cadena de la que tú eres un eslabón, donde hay gente detrás que sí. te han... pero Eso que sí. compartís, digamos, esa etiqueta sí. de... Compartimos formación, compartimos mirada, compartimos aire, compartimos tiempo, compartimos lugar. Y pero eso distintas sí hace... por ejemplo, a la escuela gallega de pintura, que fue muy fuerte en los 80 también, muy interesante. O sea, hay elementos distintivos entre nosotros, gallego, vasco, valenciano, bueno, no se trata de hacer distingo. Sí lo hay, sí lo hay. No lo sé, pero yo no me siento, no sé, no... Sí lo hay, pero no me gusta que lo haya. O sea, yo he estado en Artelecu, por ejemplo, y tú con un vasco no tienes nada que ver. O sea, yo me pongo delante de un Oteiza y no tengo nada que ver. Ya. Y la peña allí son como son, y aquí son muy como son como somos también. Y entonces, pero bueno, que ya te digo, que es esa cosa de amor y odio que no sé si me viene bien o mal. Pero no que te venga bien o no te venga bien, no. ¿Tú te sientes no, que no o me, no te que sientes? me guste o que no me guste, no lo sé. Con esa etiqueta me da un poco igual. No, tampoco lo he pensado nunca. Lo digo porque seguramente antes o después en muchos de vuestros catálogos siempre está el típico escritor de arte como nosotros, crítico, ¿no? Siempre use la etiqueta de deriva de esa tradición de la escuela sevillana, etcétera, etcétera, tal, no sé qué. Perdón. Cada vez que me mira Gloria es que no sé a qué quedarme, porque me miras así. Estoy pensando, ¿no? Pues mientras piensas le pregunto a Reggie, ¿tú qué piensas? A mí, sinceramente, me parece el localismo me parece absurdo. Siempre me lo ha parecido. Yo veo entre la pintura de Miki y de Gloria, que los tenemos aquí, si me dijeran que son de Madrid, diría, ok. O sea, sí. No, yo en la pintura no soy capaz de ver algo, alguna característica estética que una a esas personas que han estado viviendo en el mismo momento, en el mismo lugar. Por eso decía antes, lo que me parece verdaderamente sevillano es ese diálogo intergeneracional que se produce en esta tierra y que yo no encuentro en otros lugares. O sea, como ellos beben de repente de un Luis Gordillo, de una Carmen Lafón, y como la gente más joven se va a una inauguración, habla con ellos y beben de su trabajo. Eso sí me parece auténticamente de aquí. Pero a nivel local yo no veo que haya nada que se destile luego en la obra. Quizás más lo generacional. Lo generacional sí me parece que, como decía Gloria, hay un mismo aire, hay una misma cultura, una misma música, uno mismo que se consume, y eso sí lo veo que se pueda destilar en las propuestas artísticas. Pues estoy de acuerdo contigo y añadiría que además a ese lenguaje particular o a esa forma de ser aquí, creo que hay que unirle la forma de enfrentarse contra un contexto que en general le es adverso. Esa resiliencia, que quizá no pueda, quizá en el País Vasco o en otros lugares, sea mucho más abierta a las manifestaciones contemporáneas. Yo es algo que detecto entre la generación de los 80, además que
es fácil repasar toda la bibliografía y además la hemerografía de la crítica de arte. Vamos, hay un famoso, yo que he escrito muchas cosas de los 80, hay un famoso artículo en prensa que dice que los modernos de mediados de los 80, cuando emergía esa generación que va a Arco, que se da a conocer, que da a conocer a Sevilla como un nuevo foco de pintura, que dice que los modernos en Sevilla caben en un 600. Eso se dice, no está escrito, vamos, puedo dar la referencia. Entonces, no lo sé, no sé si eso era verdad, no era verdad, pero sí que es verdad que aquí hay que luchar contra una tradición. En otros lugares sin tradición probablemente haya una mentalidad más abierta hacia lo novedoso, hacia lo nuevo. Pero curiosamente, precisamente por eso aquí hay tanto moderno. Porque ¿Hay tanto qué? Hay tanto Por moderno. contraste. Sí, no, porque vamos a ver, lo moderno es lo olvidado, en cierta manera. Y entonces, aquí se da una relación con esa tradición y con ese pensamiento que uno tiene y esa mochila que va cargando, que decías tú, que al final te hace ser como un poco más auténtico, o sea, no estar imbuido en todo eso que está pasando ahora. Yo lo digo mucho cuando alguna vez he tenido que dar alguna clase de un máster o lo que sea, que digo, coño, si es que sois todos iguales. O sea, ahora mismo lo que es la moda, que es curioso que en arte, joder, la moda está hecha para que pase cada 2 años. Entonces, es una putada. Porque dices tú, bueno, si se va a pasar en 2 años, tiene que adoptar otra moda, ¿no? Claro. Entonces, es mejor basarse en algo un poco más auténtico, que por lo menos más perdurable, ¿no? Sí, entonces, en ese sentido, ahora mismo, mucha gente joven, sobre todo, va muy a corto plazo y se le ve muchas veces el plumero, ¿no? De esas tendencias que van surgiendo, incluso a nivel formal, a nivel de materiales. Bueno, pasan épocas que te dice, venga, ahora como con el tejido, ahora con el... Y yo creo que en ese sentido hay que huir un poco de esa moda constante, que además, por eso digo, porque va cambiando y te va a tener que cambiar en 2 minutos. Con lo cual, no sé por dónde iba, pero me ha dado por ahí. Bueno. Pero eso es un poco como está funcionando ahora. Un poco todo, ahora mismo funciona así. Tiene la caducidad rápida y la música... A mí me gusta estar un poquito ahí mirándolo desde lejos, porque prefiero hacerme ese punto más de mi propio mundo, porque ya te digo, porque el otro sé que o a lo mejor es que no un nos poco toca, tardío. Es que por generación ya no nos toca. Hombre, pero tú dices, pues voy a poner un palito con un trocito aquí y queda estupendo en la galería. Pues sí, sí que queda estupendo, no te digo que no. Sí. Pero bueno, digo, pues no es mi mundo. Bueno, eso que estaba diciendo antes, Reggie, de un poco de ese diálogo intergeneracional y a lo que he añadido yo un poco, esa lucha contra el contexto, contra un clima que es adverso, ha hecho que aquí pase algo que no pasa en otras ciudades de España y que ha estudiado tanto nuestro amigo Pedro G., y es el malditismo. Aquí hay una serie de artistas medio desconocidos, malditos, poetas, escritores, que se recuperan años después y dicen, bueno, ¿pero por qué fue? Pues con cuestiones políticas, cuestiones sexuales, no sé qué, pues fueron apartados, dejados de lado y luego se recuperan. Pero bueno, ahí Pedro tiene para... Sí, Pedro tiene un campo inescrutable, vamos. Decías una cosa ahora, y con esto yo creo que podríamos ir cerrando, acerca de las modas. Y era una pregunta que yo os traía acerca de la salud actual de la pintura contemporánea en Sevilla, podemos extenderlo a Andalucía, y de las nuevas generaciones. Y había puesto yo aportaciones originales o manierismos redundantes. Y lo digo no sé si tenemos culpa, tiene culpa, digamos, el mercado, que puede tener mucha culpa, tenemos culpa desde la docencia, que podemos tener mucha culpa, pero yo, desde luego, como crítico, es que veo mucha gente pintando como tú, pintando como otra mucha gente que no voy a comentar, y entonces, no lo sé, me parecen poco originales. Del mismo modo que cuando empezaste vosotros yo no veía, había rastros evidentemente, pero de aquí, de allí, de fuera, es
es que me encuentro con gente pintando como Fernando Clemente. Sí. Tengo 20 y pocos años y digo, bueno, no sé. Bueno, eso es por la meta corta, ¿no? Eso es por la cosa así Que como... luego evolucionarán, evidentemente, ¿eh? Que luego lo mismo evolucionan y, bueno, llegan a un camino propio y otros muchos se quedarán... No, mira, Rubén Guerrero siempre ha habido miles. ¿Cómo? Rubén Guerrero, por ejemplo, ha habido miles. Yo creo que Rubén Guerrero se lleva el ese es como premio, el- Mira, vosotros que estáis, os digo también, los artistas también forman parte de los jurados a veces y los historiadores y críticos también nos llaman para ser jurados. Y entonces muchas veces cuando uno ve 200 obras, gracias a Dios ya no hay que verlas in situ, ya te las mandan de manera virtual, pues claro, uno descubre un guerrero, otro guerrero, claro, y dice uno, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Pero no solo además a nivel local, sino que bueno, esto Sí, se ha expande. traspasado fronteras y no sé si es porque es algo que triunfa. Y bueno, si triunfan los donos de chocolate, vamos a hacer donos de chocolate, no lo sé. O es Yo creo algo... yo creo que va también un poco por ahí, eso es lo que te decía de una meta corta, ¿no? A lo que yo me refería cuando hablas con gente más joven, que siempre hay una pregunta así que sobresale siempre, que, oye, ¿cómo lo has hecho? O sea, Claro. ¿cómo se hace? ¿Cómo se Pero, o sea, como es, la meta es esa, ¿vale? Tú lo has conseguido más o menos, no sé qué, ¿cómo se hace? Y claro, tú dices, pues yo qué sé, yo lo he hecho sin darme cuenta, vamos, entiéndeme, siendo consciente, pero que lo vas haciendo, pues yo qué sé, con el método a la antigua, que era presentarte a concursos, no sé qué, tomarte 4 copas en el del Diego y en el COC también, que hacen falta, o sea, hay que sociabilizar, por supuesto, hay que hacer, pero entiéndeme, no sé, es como una inercia que te va llevando y sobre todo haciendo obra buena, por supuesto. Pero ahora ese propósito de saber cómo se hace y sin tener en cuenta ese camino que se recorre, me parece que es muy perjudicial porque al final no estás haciendo más que una mímesis de algo que sabes que medianamente funciona y tú, bueno, y formalmente pues se puede hacer, ¿verdad? Si tienes la práctica, ¿no? Pero claro, te pierdes mucho camino y bueno, y está siendo muy poco auténtico, desde luego. Y luego yo creo que la generación también es que tiene mucho más consumo de imágenes de las que nosotros Sí. tuvimos. Nosotros para buscar referentes teníamos que irnos a catálogos o ver exposiciones en directo. Pero claro, ahora Instagram es una No, y aparte, constante. y aparte Y te luego daba, lo que te daba pasa que vergüenza. tú- Vamos, quiero decir, si te gustaba algo mucho, yo me acuerdo que cuando yo pinté un día, me acuerdo perfectamente, bueno, estábamos todavía en la facultad y ya los gemelos, que son un poquito más por arriba de nuestra generación, los MP and MP, ellos ya estaban con Pepe Cobo, no sé qué. Y entonces, bueno, ¿a ti se te ocurría pintar una hoja en un cuadro? Y era, o eres los gemelos o eres Fede Guzmán, que tampoco Sí, es eso, sí, ¿sabes? sí, Que sí, era sí, como, sí. dices, coño, ahora no voy a poder pintar una hoja. Ya. O sea, era como lo mismo, pero al contrario. Porque era, que te quiero decir que a ti te daba como un reparo. Ahora tú con eso, con Pinterest o con no sé qué, no sé cuánto, te hace taca, 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 taca. Pero claro, cuando y tú te da ves igual una que venga pintura, de... Miki, y cuando tú ves una pintura a través de una imagen, que además lo estás viendo en una pantalla, que es otra cosa totalmente distinta, al final lo que se termina haciendo es como el reflejo, la primera impronta de esa pintura. Y una obra de Rubén Guerrero, y quien conoce a Rubén Guerrero y ha compartido estudios con Rubén Guerrero, sabe perfectamente la lucha que ese cuadro tiene, ¿no? Y es eso, es la presencia, el cuerpo, eso que contaba yo antes, y la autenticidad, que eso no se puede conseguir nunca, por más que lo Entonces- intentes, porque no lo eres. Entonces, estas nuevas generaciones tienen un bombardeo de imágenes y un acceso a saber lo que pasa aquí en Sevilla, en Canberra o en donde sea, pero les falta, creo yo, un espíritu crítico que vosotros sí teníais y que yo, por ejemplo, es verdad que ahora no le doy clase a los alumnos de Bellas Artes, pero los de Historia del Arte, de luego, están totalmente desprovistos de ese espíritu crítico para saber lo que realmente es válido, lo que no es válido, lo que tiene alma, lo que no tiene alma, y si nos vamos a la noticia, lo que es cierto o lo que es un fake. Es que estamos en la era del fake, es que esto forma parte de todo, de la cultura en este momento, o sea que bueno. Sí, son más importantes otras cosas. Yo que sé, que tú dices, con que ¿Y te tú qué pueda piensas? comprar ¿Tú un... que, vas y eres jurado y Hombre, yo que soy docente, Y también eres docente, como directamente. algunos en la sala, pues lo que vemos es esa baja frustración que tienen, inmediatez, querer conseguir algo que uno dice, el sistema ha hecho su trabajo porque lo ha convertido en persona crítica.
Y es una pena, y lo que comentaba Miki, dime cómo se hace esto, que yo sigo el paso ABC y quiero conseguir lo mismo que tú. Eso lo tenemos en la aula. Sí. Pásame los apuntes, dame esto, dime cómo tengo que hacer este trabajo. Entonces, te encuentras a veces que la creatividad y la originalidad ha sido desterrada de sus mentes. Claro. Y yo, a pesar de todo eso, quiero tener esperanza. Hombre. Quiero tener esperanza y encuentro en la pintura más joven algunas voces interesantes. Sí, sí, también por es cierto supuesto. que son jóvenes, Sí. les queda, y tenemos que estar como bicheando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Pero que, por desgracia, esa inmediatez también ha llegado a la práctica artística y parece como si esto tuviera una fórmula del éxito que no es esto. No, pero sí es verdad lo que tú dices. Yo, precisamente ahora, en gente mucho más joven que yo, digo mucho, sí veo eso que tú dices. O sea, veo lugares como menos comunes, veo sitios como mi gente que me despistan, que digo, anda, esto mola. O sea, que no, o sea, hablo más de eso, de una generación posterior a mía, un poco más cercana, pero esa ya que es un poco más lejana, ahí sí encuentro caminos bastante interesantes, actualmente. ¿No? Lo que pasa es que, claro, sí es verdad que, aunque tengan menos capacidad crítica y esa voluntad por mimetizarse y el mercado, claro, si después, aunque salga uno, que aunque nos ponga en centros de arte contemporáneo, vende por todo el mundo y es una imitación de otro y vende de todo, pues claro, ellos se dejan un poco epatar por il fascino, como dicen los italianos, claro, la fascinación de oye, este tío, que es evidente una copia de otro señor, pero vende lo más grande. Está rico podrido de... Bueno, pero... Sí, pero que... pierdes el alma. Claro. Bueno, Eres Dorian Gray. Bueno, sí, a veces la puedes perder un poco, pero no todos los días. No, lo que pasa es que sí que es verdad que nosotros, claro, los críticos de arte y los artistas, claro, vivimos el momento. Nosotros no sabemos... dentro de 300 años, pues quiénes estaremos en los libros. A mí lo único que me extraña de todo eso es el pensarlo. Quiero decir que yo es que parezco un carca, pero eso será la edad. Pero que yo en mi época o nosotros, cuando estábamos, o sea, que tú no piensas eso, yo no he pensado eso en mi vida. Claro. O sea, tú tú estabas ahí con una fascinación por el entorno, por hacer una obra buena, por exponer en un sitio maravilloso, pero no era un tema ni monetario, ni para comprar algo, ni para... No sé, yo estaba como en los mundos de Yupi, así un poco a tu bola, y tú lo que querías es compartir sobre todo con artistas. O sea, para nosotros la comunidad era lo importante. Nosotros teníamos un estudio, tuvimos 500... tampoco ha cambiado, ¿eh? No sé. Sí, yo creo que sí. Son más cerrados, son más individualistas, el 90%. Sí, yo creo que es muy distinto. Y aparte, porque tienen más inmediatez. O sea, no te va a llevar 30 años para volar. 30 años no te lleva ni muerta ahora. Sí, es verdad que, claro, es que las carreras que vosotros habéis desarrollado, muchos de los que están aquí, han sido muy... es paulatina. Muy paulatina. Pero lo paulatino hoy en día no funciona en la sociedad. Es lo que estábamos hablando, lo inmediato, sí. El éxito y el reconocimiento ya, rápido. Si puede ser ayer, mejor que hoy. Y eso tiene las patas muy cortas, además, porque luego te encuentras que no hay nada, no te sustentas ningún suelo. Eso tuvo mucho, eso es como en música, o sea, tuvo mucho que ver, pues yo qué sé, pues eso, ¿cómo se llamaba el programa ese? ¿Operación Triunfo? Sí, como tipo Operación Triunfo, tipo Gran Hermano, tipo ese tipo de accidentes que pasan, que de repente tú dices, claro, que te hacen pensar de otra manera. Ahora es más fácil llevar a un niño de eso que canta bien a la voz, que el niño tenga una carrera musical. Pues sí, si es que tú estás buscando que el niño triunfe sea como sea. Va a comprarte un bolso de Louis Vuitton, ya está. Efectivamente, la inmediatez. Bueno, yo simplemente diré que yo con mis dos pasiones que son el arte y el voleibol, que tú lo sabes bien. Y aquí estamos en la Fundación Unicaja, que son nuestros máximos competidores. Ahora han cogido un equipo aquí, sobre todo de categorías inferiores en las que yo me muevo. Pero, claro, yo me dedico a estas dos pasiones, estar, volver, no sé qué. Y de pronto todo el mundo habla de un tal Montoya que yo no sé quién es. De verdad que os juro que no sé quién es. Pero salió hasta Whoopi Goldberg hablando del tal Montoya. ¿Whoopi Goldberg? Sí, ahí en la televisión americana. Y entonces digo, ¿qué es?
Es que no sé, no, de verdad que te juro que no sé quién es. Pues de Utrera como Rubén Guerrero. Bueno, pues ahí Oye, hay una conexión. ¿Es de Utrera? ¿Es la persona más conocida de...? Hostia, pues yo no sé quién es tampoco. No, Yo Montoya conozco al guitarrista de toda la vida. No, pero Montoya. venía porque creo que es de un reality o algo, de un reality, o sea, ha salido en un reality o algo de eso, ha emergido. Yo no sé quién es. En fin. Bueno, pues si queréis algo para terminar, algo que apuntar, algo que comentar, algo que... es verdad que Reggie me dijo una cosa. ¿Notáis que desde cuando vosotros empezasteis y habéis desarrollado las temáticas, los asuntos, las preocupaciones que plasman en la pintura los artistas hoy en día son diferentes a las vuestras? ¿O no tienen esa preocupación, digamos, por ejemplo, en tu obra, que es yo en tu obra veo una preocupación contextual de la exposición, la obra que no se ve, en fin, esa parte que no vemos del teatrillo que significa la exposición? Yo no sé ahora si realmente una estética vacía, o sea, prima, mejor dicho, una estética vacía, o no, o hay algo, hay un sustrato, hay una voluntad de decir algo. Ahora que, bueno, también es que está de moda la no figuración, ahora desde hace un tiempo, también está de moda la figuración, bueno, da igual, pero eso hace que esté más de moda la pintura de superficie. Y esa pintura de superficie, que es la nueva pintura en todos los sentidos, pues bueno, no deja de ser una pintura menos temática, en cierta manera, con lo cual se diluye un poco más esa cosa de argumento, vamos. Pero todos hemos visto pintura tipo Super Surface y el título era Llanto por los muertos en Tiananmen, que decías tú, bueno. O sea, bueno, sí, eso también. Bueno, y otras obras figurativas, bueno, sin título. Enfréntate ahí a lo que estoy enseñando, ¿o qué? ¿Tú qué piensas? Hombre, yo estoy fascinada con que el meme haya pasado a la pintura, la verdad. Como algo tan banal, tan popular, tan inmediato, como decíamos, de repente haya pintores jóvenes que están en ese mundo y en esa fabricación de memes, y de repente eso se haya traspasado a la pintura. Y recuerdo, por ejemplo, en una visita a la Fundación Gala, ver a Fran Baena preocupadísimo por cómo iba a pintar el último meme que había de coña que estaba en las redes, preocupadísimo por la técnica que estaba aplicando para representar eso, ¿no? Y ahí yo dije, uy, esto, ojo, ¿eh? Claro, es que eso es su realidad. Claro. Entonces, a mí ese vuelco que se está produciendo desde el mundo móvil a la pintura, lo estoy siguiendo, me está interesando mucho, no sé dónde va a acabar, pero creo que hay una generación que está en eso ahora mismo. Está Juan Manuel Benítez, está Fran Baena... Sí. A mí lo que pasa es que nunca me ha gustado esa pintura que al final muestra tanto esa realidad. Yo creo que el pintor es otra cosa, o el artista en ese sentido, como, no sé, busca otros mundos distintos, incluso más personales o más... porque al final eso, o sea, esa cosa como que de la pintura contemporánea o a nivel moderno tiene que ser como un testigo de la época, eso me parece una gilipollez como un castillo. O sea, quiero decir que... Bueno, testigos de la época somos todos. Bueno, somos testigos porque somos contemporáneos y estamos pintando aquí. Pero vamos, por otra parte, pues yo qué sé, cada uno pinta lo que quiere, lo que puede, lo que le gusta, lo que, no sé. Yo creo que no necesariamente eso, es moderno eso, vamos, sino que, bueno, que es algo más. Vale. Bueno, si no tenéis más que añadir, yo os agradezco que estéis aquí, y si alguno de vosotros queréis preguntar alguna cosa a cualquiera de ellos tres, alguna cuestión, vamos, por ahí hay gente que se ve con ganas de preguntar algo. No os dé prurito, ¿eh? Un artista puede preguntarle a otro artista, está muy bien. ¿Nada? Nos vamos ahora en bicicleta para... He puesto tu cita, te he citado, ¿eh? Querido, ¿vale? Aquí tenemos a Rafa de Besa, uno de los grandes conocedores de las academias históricas y que me ha prestado esa cita del principio.
desde el siglo XVII hasta nuestros días. De hecho, ha sido nombrado académico hace pocas fechas. Bueno, pues os agradezco. ¿Cómo? Vale. Que, bueno, pues nada, agradecer de nuevo a la Fundación Unicaja pues habernos reunido aquí para poder charlar de algo que nos interesa a todos, que es pintura, algo que nos interesa a todos, que es la contemporaneidad, y algo que nos interesa a todos, que es la ciudad de Sevilla como foco, como receptáculo del arte y de la cultura. Pues muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Bueno.